Bien, buenas noches con todos y bienvenidos. Me presento para las personas que no me conozcan. Mi nombre es Israel Gutiérrez, analista técnico de ICM LATAM. En este día estaré compartiendo con ustedes un tema muy pedido por las personas que también yo me he comprometido a poder transmitirlo de una forma sencilla, didáctica, para poder enseñar un punto de vista más de cómo ver el mercado, ¿ok? En este caso sería, el título como lo ven es Analizar con Market Profile. Para las personas que están con nosotros hace algún tiempo saben que yo analizo desde este punto de vista, teniendo en cuenta muchos factores en el mercado, ¿verdad? Pero todo se basa más en esta teoría que se entiende como la teoría de subastas, de donde sale todo esto del market profile. Si bien hace un tiempo hicimos unos videos donde se explicaba cómo se crea desde cero hasta la estructura y todo lo que involucra esta forma de analizar el mercado, hoy nos vamos a ir directamente a lo que es ya práctica. Tal vez si no conocen este método, no se preocupen, los videos están en nuestro canal de YouTube donde yo explico desde cero, o sea, desde cómo se crea el indicador y por qué se crea y por qué tiene esa forma y todos esos detalles están en el canal de YouTube, ¿ok? Pero en este momento nos vamos a enfocar directamente a lo que es el análisis, o sea, qué factores tomar en cuenta, qué, qué señales se buscarán en el mercado, qué tipo de interpretaciones se tiene para llegar a un consenso si será alcista o bajista, mercado lateralizado, mercado consolidado, soporte, resistencias importantes, ¿ok? Solo antes de comenzar, vamos a ver el aviso de riesgo, un minuto y enseguida comenzaremos con esto, que es parece un tema muy interesante que espero que les guste mucho. Perfecto. Entonces vamos a comenzar directamente. Una de las claves para entender el market profile es que no existe primero el santo grial. O sea, quiero recalcar esto porque tal vez las personas que a veces recién comienzan piensan que sí hay un método perfecto y que el que gana todos los días, él tiene ese método perfecto. Y no es así. Esto, en mi opinión, es una forma en la que para mí sirve a leer el mercado. No estoy diciendo que sea la mejor forma para ustedes ni para las demás personas que estudian el mercado. ¿Por qué? Porque en el mercado hay varias formas de leer. No es la única forma de leer el mercado. Al final todos queremos entender por qué el mercado se va al alza, por qué el mercado se va a la alza, perdón, a la baja, por qué el mercado se lateraliza. Y hay muchos métodos, no digo que uno sea mejor que otro, sino que el método correcto es el que encaje para nosotros. En mi experiencia, en mis años de estudio, yo me he dado cuenta que he probado muchos métodos, muchas estrategias, pero esto es lo que funciona para mí. Yo sé que hay otros métodos que también funcionan, pero para otras personas. E incluso este método tal vez no funciona para algunas personas. Pero como les digo, lo más importante, si es que me gustaría que recaten de aquí es que eh, la forma de analizar el mercado que adquieran tiene que ser una que vaya directamente, que les dé tranquilidad en la mente. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que le entiendan al revés, perdón, le entiendan completamente, ¿ok? Que ese sistema les ayude a entender por qué el mercado hace lo que hace, por qué no hace lo que queremos que haga, por qué sube, por qué baja, por qué consolida, por qué rebota en este nivel, por qué se contrae en esta zona. Todo eso, el sistema que ustedes operan, tiene que ayudarle a entenderlo. Entonces, de cierta forma, yo he llegado a la conclusión de que esto es lo que funciona para mí y lo vamos a ver ahora porque esos patrones también se cumplen muy bien. Entonces, recato esto, ¿por qué? Porque las personas siempre están, como dije al principio, en busca del santo grial. Y en realidad eso no existe, sino tiene que haber un método que nos dé la confianza a nosotros, que incluso cuando haya operaciones perdedoras, entendamos que es parte del proceso, porque nos enfocamos en el largo plazo y sabemos que si tenemos un método ganador, en el largo plazo eso nos dará el retorno que buscamos, ¿no? Que al final todo esto es un negocio y se busca ese retorno, ¿ok? Entonces, sin darle más vueltas, me voy a meter directamente en la materia ya. Como se puede ver aquí en la plataforma, he puesto directamente lo que es el market profile sin el precio. Sin el precio, sin gráfico de barras, ni de velas, ni de líneas, nada. Directamente el market profile. Para indicar una cosa clave, porque si se comienza, la clave de entender el market profile es entender su estructura. Cuáles son sus niveles, qué significa la sombra de color violeta, azul, qué significa la línea horizontal. Todo eso es clave para entender, ¿ok? Pero como dije, la clave del market profile es entender que se trata de la teoría de subastas. Tal vez las personas que
que no conozco mucho de esto que quiere decir, como sabemos, en una teoría de subastas están compradores y vendedores. Eso es lo único que hay en el mercado. Los compradores buscando pujar el precio a zonas altas, los vendedores buscando pujar el precio a zonas bajas. Sin ellos, sin un comprador o vendedor, no existiría el mercado, así de simple. Entonces, lo que hace el Market Profile es poner de una forma visual, representar la lucha entre compradores y vendedores. A veces ganarán los compradores, a veces ganarán los vendedores, a veces consolidarán, que significa que están los dos de acuerdo de cierta forma. Entonces, esto nos ayuda a entender. Si se fijan, he puesto aquí 4 diferentes Market Profile. Y cada uno tiene su propia forma. Este rectángulo de aquí también tiene su propia forma, si lo comparamos. Entonces, eso quiere decir que cada batalla que hubo entre los compradores y vendedores se representa de forma visual. Así se visualiza. ¿Ok? No hay más ciencia que eso, sino que si se aprende a leer, es lo que nos deja después de cada día, después de cada semana, después de cada mes, lo que nos deja esa batalla, se puede comenzar a entender nuevos patrones de mercado. Entender si hay mayor probabilidad de que suba o de que baje. ¿Ok? O si el mercado nos transmite de que en verdad no tiene intenciones ni de subir ni de bajar, que eso también pasa. No siempre está subiendo, no siempre está bajando. Entonces, toda esa representación se ve en estas áreas de valor. Entonces, primero, ¿qué representa? En este momento solo me voy a enfocar en esta sombra de color violeta en este caso. ¿Qué representa esa sombra? Es una distribución normal. Tal vez las personas que conozcan un poco de estadística captura todo el movimiento del precio, en este caso en un ciclo. En este caso, cada uno de estos representa un día. Por ejemplo, digamos que aquí comenzó el día de ayer, la jornada de mercado, por supuesto, y finalizó aquí. Entonces, todo lo que haya pasado en este día, ya sea la alza o la baja, o el precio haya lateralizado, lo que sea, se verá representado en esa sombra. Entonces, si se fijan, de cierta forma, ¿qué significa esto? Que el precio pasó bastante tiempo aquí de la jornada y después pasó bastante tiempo aquí. Toda esta zona de aquí significa que el precio no pasó mucho tiempo, pasó poco tiempo. Igualmente en estas zonas de aquí. Entonces, ¿eso qué me ayuda a entender? Que en esta zona de aquí, tanto compradores y vendedores se sintieron conformes por un momento en el tiempo. De igual forma aquí, los compradores y vendedoras pasaron más tiempo y de cierta forma, ¿a qué transmite eso? Que se sintieron conformes. ¿De qué me sirve entender esas cosas? Porque eso es como que deja marcas, deja huellas para que en el futuro nos ayuden a comparar el precio, cómo se encuentra con respecto a esos niveles, para poder identificar soportes, resistencias, el equilibrio del mercado, que es algo que yo siempre recalco en los webinars. En este caso, ¿qué es el equilibrio del mercado? Es el punto o la zona en el que el precio pasó más tiempo en un ciclo de mercado. En este caso estamos analizando ¿qué? Un ciclo de un día, 24 horas. El indicador automáticamente lo dibuja, si se fijan es la zona más pronunciada, incluso le pone una línea horizontal aquí, de color negro que está aquí. Eso representa que el precio se movió más veces en la jornada. Entonces, con la teoría de subastas con Market Profile entendemos qué significa esa zona. Significa el equilibrio de mercado. ¿Por qué? Porque es el precio donde estuvieron más tiempo, tanto compradores y vendedores de acuerdo. Pasaron ahí 3 horas, 4 horas, pasaron ahí 6 horas. Sea el tiempo que pasaron, en una jornada ese fue el precio más buscado. Entonces, si se fijan, en días diferentes, el precio más buscado fue aquí, en esta jornada el precio más buscado fue aquí, en otra jornada el precio más buscado fue aquí. Entonces, cada día deja sus huellas y deja niveles de referencias claves. Cuando yo analice al final, vamos a ver por qué es tan importante esto. Con eso explicado, nos falta una cosa más. ¿Qué es de esta caja donde se mete el precio? Esta caja donde se mete el precio, de igual forma, para conocer un poco de estadística, se llama la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está dentro de esta caja está contenido el 70% del movimiento de un día. Todo lo que pasó en un día, ¿dónde pasó el precio más tiempo? El 70%. Es como que se interpreta que en estas zonas no abarca todo el movimiento total, de igual forma en esta zona inferior. O por ejemplo en esta de aquí pasó menos tiempo, aquí pasó menos tiempo, y en toda esta zona pasó más tiempo el precio. ¿Por qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve entender eso? Que todo lo que está dentro de la caja, ¿qué significa? Como dije, toda esta zona, si bien esta línea que dijimos la horizontal es el precio de equilibrio, toda esa zona que está dentro representa
la zona donde también se comprometieron los compradores y vendedores. ¿Y de qué me sirve todo lo que está aquí afuera? También es clave. Esta zona representa zonas en las que el precio no se sintió a gusto y rechazó rápidamente. En este caso, esta zona de aquí significa que los compradores fueron rechazados rápidamente. ¿Quién hizo cargo del mercado? Vendedores. Esta zona de aquí, ¿qué significa? Vendedores no tuvieron la capacidad de mantener el precio en zonas inferiores y aquí entraron compradores. Entonces, eso ya nos ayuda a tener perspectivas más claras. Como dije, niveles de soporte, niveles de resistencia, niveles de sobrecompra, niveles de sobreventa. El punto de equilibrio, que es el más clave. ¿Por qué es el más clave estas zonas de aquí que recalqué, que son las personas buscadas? Porque para utilizar Market Profile, todo análisis siempre se toma el punto de vista cómo se encuentra el precio actual con respecto a los precios de equilibrio. Si se aprende a analizar de esa manera, se puede tener una gama o una visión mucho más amplia que decir solo que el precio está en una zona de soporte o una zona de resistencia. Porque así entenderé si el precio se está alejando de zonas de conformidad y tiene la intención de buscar nuevos niveles. ¿Ok? Me he quedado en esta parte porque es tan clave entender la estructura de todo esto para poder tener un posicionamiento más claro. ¿Ok? Entonces, para recalcar, toda esta sombra es la distribución del Market Profile. ¿Ok? Toda esta área de aquí se lo conoce como área de valor. Y la línea aquí horizontal del precio más buscado de un ciclo se le conoce como equilibrio o punto de control. ¿Ok? Con eso claro, ya tenemos nuestras herramientas para poder analizar con el mercado. Perfecto. Como les dije, para tener más detalle de exactamente de cómo se creó, quién creó el indicador o esta teoría de subasta, todo eso les invito a que vean en nuestro canal de YouTube. Les voy a poner aquí en el chat a las personas que no conozcan. Nuestro canal de YouTube es ICM Capital Latam. Ahí podrán ver son 2 videos sobre el Market Profile. Explico a detalle esto. Entonces, como dije, ahora me voy a enfocar directamente en lo que es análisis. Entonces, con este ejemplo puesto, ahora hay que sumarlo al precio. Yo utilizo mucho todo lo que también es acción de precio, tendencias, todo eso lo uso en conjugación con el Market Profile. En este caso, como dije, me enfoqué en este momento solo en explicar un gráfico limpio, solo con el indicador, pero ahora vamos a poner directamente con los gráficos. Perfecto. Tal vez las personas que ya han estado en los webinars de cómo analizo todos los lunes y miércoles ya estarán muy familiarizados con estos niveles. Pero lo que quiero que entendamos aquí es cómo llego a la conclusión de una perspectiva alcista o bajista. Porque esa es la clave de todo, esa es la base del video. Entonces, de cierta forma, voy a ir diciendo de punto en punto que, en mi opinión, cómo utilizo estas herramientas para poder llegar a una conclusión. ¿Ok? Antes de comenzar todo esto, un tema muy importante es que al final de todo esto, la clave es llegar a una conclusión de que, ok, ¿voy a ser alcista o voy a ser bajista? Porque esa decisión nos va a ayudar a posicionarnos con un enfoque más claro. Ya vamos a ver por qué, pero acuérdense esa pregunta, perdón, esa frase hasta el último. Entonces, voy a ampliar un poco estos gráficos. En este caso, tenemos el euro dólar. Y vemos que más o menos desde el mes, esto es desde el mes de agosto, septiembre, desde el año pasado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora está formando un sexto ciclo. Una de las cosas claves es entender los ciclos. Siempre comparto que cuando comienza un nuevo mes, cuando comienza una nueva semana, cuando comienza un nuevo día, de cierta forma es que el mercado tiene un fenómeno que cambian las perspectivas de los operadores. Porque somos así las personas. Nosotros nos guiamos por horarios, por temporalidades, por temporadas. Así somos el ser humano y el mercado es igual. Tiene patrones, son personas que están operando los mercados. De cierta forma, el precio es el reflejo de las decisiones de todos los compradores y vendedores en el mundo. Es como que si todos de una forma inconsciente se pusieron de acuerdo con todos sus prejuicios, con todos los miedos, con lo que sea que esté pasando, el precio es un reflejo de eso. Entonces, siempre quedan niveles, siempre quedan patrones. Y uno de ellos es los ciclos. Para analizar el Market Profile con éxito, perdón, hay que saber analizar cuándo comienza un ciclo. En este caso tenemos una línea
siempre pongo una línea vertical. De aquí hasta aquí, esto es un ciclo de un mes. Todo esto, independientemente si se fue a la alza, subió 20.000 pips, subió un pip, no interesa. Comenzó el primer mes, perdón, el 1 de diciembre y finalizó el 31 de diciembre. ¿Ok? Todo esto es un ciclo. Como dije, no importa si sube a la alza o a la baja, independientemente de lo que haga el precio, se va a formar un área de valor, un punto de equilibrio, una zona de sobrecompra, una zona de sobreventa, todo se va a formar. Entonces yo con eso, cuando comience el nuevo ciclo, en este caso un nuevo mes que comienza aquí, yo utilizo los niveles del mes anterior. En este caso, aquí comenzó enero, donde estoy poniendo en este momento resaltando, y si se fijan aquí, aquí dice 1 de enero. Ahí comenzó el mes de enero. Comienza un nuevo ciclo. Todo este ciclo de aquí nos va a servir como niveles de referencia para todo esto. ¿Sí? Entonces, yo sé que esa parte parece sencilla, pero es clave. Es clave porque apenas comienza el mes, los niveles cambian, nuestros niveles de equilibrio cambian, nuestros niveles de sobrecompra cambian, de sobreventa cambian. Esta parte del ciclo es clave. ¿Por qué? Porque así como estamos viendo un ciclo mensual, también se analiza un ciclo de semana. En este momento voy a cambiar y por eso está en color, con un color diferente. Si se fijan, aquí comienza la semana y aquí finaliza. Igual, todo el market profile deja niveles, en este caso yo lo interpreto como mediano plazo. ¿Por qué? Porque solo es un lapso de una semana. En una semana se puede crear una tendencia, se puede crear una tendencia que dure 2, 3 semanas, pero si siempre vemos el gráfico con objetividad, la tendencia madre es la de largo plazo. En este caso se analiza en 4 horas o un día, dependiendo de los gustos. Pero ok, el market profile te dio a entender que es un ciclo de un mes. Largo plazo. Mediano plazo, un ciclo de una semana, que comienza domingo en la noche que abre el mercado y finaliza viernes 5 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Ok? Y por último, el otro ciclo es el ciclo de un día, que aquí lo he puesto en gráficos de 30 minutos. Igual, comienza, ¿cuándo abre el mercado? 5 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Cuándo cierra? 4:59 del siguiente día. 24 horas han pasado. Igual deja un ciclo. ¿Ok? Entonces, por eso, cada vez que comienza un ciclo es clave. O sea, el mercado comenzó hace 18 minutos. ¿Verdad? Hace 18 minutos comenzó. Si se fijan, aquí que se comienza a crear un nuevo mercado. Entonces yo, en base a lo que abre ese ciclo, yo tengo que analizar con respecto a los niveles. Ya vamos a ver cómo se analiza eso. Pero siempre quiero recalcar eso del ciclo porque cuando ya comienzo a desarrollar una mentalidad de que comienza un día, comienza una semana, comienza un mes, ya me voy a fijar en los niveles claves. Ya sé cuál es el sesgo del mercado, si es alcista o bajista. ¿Ok? En mi opinión, para analizar como market profile, lo primero, tener clave, comenzar siempre que comienza un ciclo. No es que me siento a la hora que yo quiero, sino el horario clave para analizar es cuando comienza un ciclo. Por eso, si comienza el domingo en la noche, es clave sentarse el domingo en la noche, analizar todos los niveles para una semana. Si recién comenzó hace 7 días del mes, o sea, fue clave cuando comenzó el primer día de febrero. Igual, ahora que el mercado abrió hace 19 minutos, ya hace una hora ya había que tener claros los niveles, porque eso nos sirve para toda la jornada, toda la semana y todo el mes. Entonces, primer punto, siempre comenzar con los ciclos. ¿Ok? Perfecto. Segundo punto. Tener clara la estructura de market profile. Una cosa es la estructura del mercado, que eso es soporte, resistencias, si está en tendencia, si está en una fase impulsiva, si está en una fase de corrección. Eso es chartismo, eso es otra cosa. La estructura del market profile, o sea, es cómo está construido esta distribución, esta sombra de color violeta, y cómo es el tamaño del área de valor y cómo está ubicado el punto de equilibrio. Eso es estructura, conocer la estructura. ¿Por qué? Vuelvo acá. Cada estructura nos arroja información diferente. ¿Qué significa cuando está elongado esto? Es largo, es de forma más es como que ha abarcado mayor tamaño en una jornada, ya sea en un mes, en una semana o un día. Significa confianza de mercado. O sea, el mercado se ha movido con fuerza de una zona a otra zona. ¿Okay? Ha abarcado bastante campo de mercado. Entonces, eso indica confianza. No es lo único que hay que tomar en cuenta, pero ya de por sí vamos leyendo eso. ¿Ok? ¿Qué indica, por ejemplo, esta zona de aquí?
El mercado no tiene mucha confianza. ¿Por qué? Porque ha estado en zonas superiores, ha estado en zonas inferiores, pero no tuvo ni siquiera la capacidad de mantener el precio ahí. ¿Dónde lo regresa? A un precio medio. Incluso el tamaño del área de valor es más pequeña. Y ya vamos a ver por qué es importante entender esto del tamaño. Es clavísimo, es muy clave. Entonces, segundo punto, estructura, ¿cómo está formado? ¿Por qué? Porque un área de valor pequeña significa balance, significa, es como que están haciendo las paces los compradores y vendedores, equilibrio, se sienten en confianza. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el mercado se mueve en ciclos de consolidación y ciclos de tendencia, desde gráficos de un minuto hasta gráficos de un mes. Entonces, si uno entiende eso, que el mercado solo se comprime, se expande, se comprime, se expande, se comprime, se expande, uno entiende que cuando esto, ¿qué indicaría entonces? Un ciclo de expansión, el precio está ganando fuerza. ¿Qué indicaría cuando el precio se comprime de cierta forma como esto? Estamos cerca a una expansión. Igualmente, si es que pasa esto más o menos, ya entiendes que el mercado posiblemente se vuelva a compactar, se vuelva a consolidar. No necesariamente tiene que caer enseguida o subir con fuerza enseguida. Se consolida, se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado son ciclos, consolidación y ciclos de tendencia, alcistas y bajistas. El mercado es lo único que hace. ¿Ok? Entonces, por eso nos dio la segunda parte, tan importante entender esto. Entonces, cuando yo vea esto en el mercado, digo, ok, el mercado está haciendo movimientos de tendencia. Como dije, las tendencias van desde un minuto hasta gráficos de un mes. Todo depende de qué es lo que estamos leyendo y cómo y qué estamos interpretando. El mercado hizo un área de valor pequeña. El mercado está consolidando. Me estoy preparando para un posible movimiento direccional. ¿Ok? Eso me ayuda a entender qué es lo que puede prever el mercado. Ciclos de alta volatilidad o ciclos de baja volatilidad. Aunque no lo crean, es algo muy importante saber. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, la estructura del mercado. Entonces, hemos tenido en cuenta primero los ciclos, cómo abre los ciclos. Segundo, la estructura es elongada o es angosta. ¿Para qué? Para entender si el mercado está compactando, se está consolidando o está haciendo movimientos de tendencia. ¿Ok? Son dos puntos muy claves. Tercero, comparar el área de valor con respecto a la apertura. Aquí entra ya la forma más práctica de por qué es muy importante los ciclos. Como dije, el mercado solo es una representación de la psicología humana. No es lógico porque si no todos ganasen en el mercado y no hubiera perdedores. Hay ganadores y perdedores, pero toda esa lucha entre compradores y vendedores siempre deja huellas, como dije antes. Y el mercado cambia. Sabemos que el mercado cambia desde un minuto hasta un mes, porque en un minuto puede estar en tendencia alcista, en un mes puede estar desplomándose el precio. Entonces, si nosotros leemos el contexto, como dije, en este caso, si es un ciclo de un mes, largo plazo, el contexto de una semana, mediano plazo, y el contexto de corto plazo, 30 minutos, podemos llegar a ideas claves. Lógicamente dándole mayor fuerza a los niveles de largo plazo, porque influyen con mayor ponderación a los niveles de corto plazo. Entonces, analizar el precio de apertura con respecto al área de valor. Ese es el tercer paso. Es el siguiente punto de vista que yo tomo. En este caso, vamos a ponerlo bien aquí. Este círculo amarillo, este óvalo mejor dicho, aquí comenzó el mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo que dije en principio? Yo comparo ese precio de apertura con respecto a los niveles de equilibrio del mes anterior. En este caso, todo esto es de enero. Y todos estos niveles, sabemos que este es el precio de equilibrio, el precio más buscado. Y todo esto de aquí es la zona. Todo esto de aquí se interpreta como zona de sobrecompra. Y todo esto de aquí se interpreta como zona de sobreventa. Ya sabemos eso, ¿verdad? La estructura de lo que es el market profile. Entonces, desde que abre el precio, desde que abre el mes, yo comienzo a comparar cómo está el precio con respecto a esos niveles. ¿Por qué hago eso? Porque así ya saco una conclusión de dónde están los niveles de resistencia importantes, dónde están los soportes, dónde está el equilibrio del mercado, que como dije, es todo esto de aquí. ¿Y por qué es importante saber el precio de equilibrio? Porque el mercado solo se mueve en ondas, como dijimos, ¿verdad? Entonces, cuando el precio se encuentra sobrecomprado y no encuentra fuerza, por ejemplo, si el precio se encontrase en zonas de aquí y no encuentra fuerza, ¿dónde regresa? Sí, normalmente regresa equilibrio. Si el precio se encuentra en zonas inferiores y no encuentra más fuerza, ¿dónde regresa? Equilibrio. Yo sé que parece como que se necesita más vistazo de esto, pero si se le coge la práctica se va a dar cuenta que normalmente entre el 70 y 80% del precio retorna al equilibrio.
¿Y es por qué? Porque los mercados normalmente pasan el 70% del tiempo haciendo lateralidad y solo el 30% del tiempo haciendo tendencia, ya sea alcista o bajista. Entonces siempre hay un punto de referencia y ese es el pulso del mercado. Entonces yo sé que el 70% del tiempo, el mercado normalmente no tiene la capacidad para generar movimientos rectos y mantenerlos en el tiempo, siempre retornan a un punto medio, un punto de equilibrio. Y normalmente es de este punto, el punto de equilibrio. Todo ciclo tiene un punto, desde gráficos, desde ciclos de un día, desde ciclos de una semana, desde ciclos de un mes, como estamos viendo en este momento, tiene un punto de equilibrio. Tiene. Y las personas que saben que cómo analizo normalmente los lunes, los miércoles, se dan cuenta cómo regresa al punto de equilibrio, porque no es por magia nada, sino que el mercado, de una forma inconsciente, interpreta esa zona de comodidad, encuentra liquidez, encuentra volumen. Los institucionales toman esos niveles de referencia. Entonces, por eso es la teoría de subastas, por eso ayuda a entender el mercado de esa forma. Porque si solo tomamos en cuenta los análisis técnicos tradicionales, podríamos decir resistencia, ya. Soporte, perfecto, ya. Pero cuando no entiendes que el mercado, por qué está en zonas de aquí, se interpreta, y por qué gira en esas zonas. Si tú sabes que gira es porque entendiste que no tuvo la capacidad de sacar el precio de la zona de conformidad, que es todo esto. El chartismo por sí mismo no te ayuda a entender eso. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que aquí el precio comienza a mostrar poder de venta, también entiendes que ya no le gusta este precio de equilibrio y tiene que ir a buscar un abajo. Entonces, nos ayuda a entender todos los contextos del mercado. Por eso son tan claves. Entonces, sin darme más vuelta aquí, sabemos que el precio abre aquí, precio de equilibrio, perdón, precio de apertura del mes de febrero. Entonces, ¿cuál es el primer nivel a tomar en cuenta? El pulso de mercado, que va a ser para todo este mes, 1.1398 en este caso para el euro dólar. ¿Cuál va a ser el nivel de resistencia para todo este mes? 1.1476. ¿Cuál va a ser el nivel de soporte para este mes? 1.1350. No porque van a ser siempre respetados, sino que yo sé que cuando rompa o respete esos niveles, lo daré más importancia que cuando se posicione por aquí o por aquí o por aquí. ¿Me explico? Porque esos niveles son los claves, los que en base a lo que la subasta de compradores y vendedores, de forma, como dije, inconsciente, los compradores formaron esos niveles naturalmente. Entonces son niveles de referencia claves. Toda esta zona que está aquí de color celeste, como dije, es zona de sobreventa, se interpreta así, ¿no? Y esto se interpreta como zona de sobrecompra. Entonces yo sé que cuando abre aquí, ya tengo mi representación de los tres niveles, perdón, este y las zonas, ¿verdad? Perfecto. Entonces todas esas zonas van a ser zonas de referencia, porque yo sé que cuando el precio se aproxima a las zonas de resistencia, tengo que buscar si es que los compradores tienen la capacidad de llevar la subasta a superar todas estas zonas o no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que buscaré? Retorno al precio de equilibrio, porque el precio solo va a subir o va a bajar. De igual forma, cuando el precio se aproxime a zonas de sobreventa y me comienza a mostrar debilidad, mucha debilidad de venta, ¿qué es lo que más probable que haga? Retorne a precios de equilibrio. ¿Ok? Lógicamente no es que ya llega aquí, ya compro. No, hay que analizar y por eso se analiza en contexto. Se analiza de largo, mediano y corto plazo, pero eso ya lo vamos a ver. Ahora te estoy explicando cómo se interpreta el precio con respecto a la estructura del market profile. ¿Ok? Entonces, clave, comienza el ciclo y tener los niveles de referencia. ¿Por qué? Porque si es que comenzó aquí, yo sé que todo esto, imaginemos que no existía. Cuando el precio se acercó aquí, nivel de resistencia, buscar ventas en esas zonas. ¿Hasta dónde? Por lo menos precio de equilibrio. Cuando el precio ya acercó, como está en este momento, tengo que, en este caso, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Identificar si es que los vendedores tienen debilidad o fortaleza para mantener el precio dentro del precio de equilibrio o quieren ir a buscar nuevos niveles. Entonces así voy entendiendo que no siempre tengo que irme a la baja de una sola o a la alza de una sola, sino voy respetando los niveles, voy entendiendo que los niveles son de referencia. ¿Por qué? Porque todo depende cómo está el precio con respecto al equilibrio. Entonces, si yo me siento de lunes a viernes a las 5 de la tarde a analizar el mercado, me tengo que hacer esta pregunta. Esta pregunta es la clave. ¿Cómo se encuentra el precio con respecto al equilibrio? En este caso, ¿cuál es el equilibrio de largo plazo? 1.1398. Siempre me hago esa pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este momento, si el precio se encuentra en este momento?
El precio se encuentra en una zona de sobreventa alejado del precio de equilibrio. Yo entiendo que los vendedores buscan alejar al precio de esa zona de ahí. ¿Qué me indica? Que los vendedores, por estadística, normalmente buscarán retornar al precio de equilibrio. Y para eso, como dije, tengo que ir a niveles de corto plazo. Pero la clave de entender esto es siempre hacerse esta pregunta. ¿Cómo se encuentra el precio con respecto al equilibrio? Hacerse esa pregunta en largo plazo. Hacerse esa pregunta en mediano plazo. Hacerse esa pregunta en el corto plazo. Porque todo depende de los criterios que tengamos. ¿Por qué? Porque si yo soy un operador que solo busco 10 pips al día, ¿de qué me sirve estar cazando estos movimientos de 120 pips? ¿Ok? Entonces, todo depende del contexto que nos... Estoy hablando de una forma general porque la teoría aplica para todas las temporalidades. ¿Ok? Entonces, explicado eso, siempre preguntarme cómo está el precio con respecto al equilibrio y todo comienza cuando comienzan los ciclos. En este caso, aquí comenzó el ciclo de un mes. Aquí comenzó el ciclo de esta semana. Y como en este momento está comenzando este ciclo, ¿yo cuáles con los niveles que compararía? Por ejemplo, este es el precio de equilibrio, 1.1359. Yo tomaría este punto de aquí como la zona de soporte, 1.1339. Toda esta zona de aquí lo interpretaría como zona de sobreventa. Y toda esta zona de aquí lo interpretaría como zona de sobrecompra. ¿Por qué me sirven estos niveles para mí analizar si estamos en el corto plazo? Porque así voy entendiendo cómo se encuentra la subasta también en el corto plazo. Entonces, si se fijan, es todo encaja dentro de algo más grande. Hasta aquí yo sé que es un tema un poco que abarca mucho tema. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Me pueden escribir en el chat, no habría ningún problema. Cualquier consulta, no se preocupen, me pueden poner y yo con muy gusto se les respondo. Antes de seguir, hemos topado 3 puntos claves para poner a analizar. Si no hay consultas, también me lo ponen, yo sí continúo, ¿ok? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, si no hay más consultas, continúo. Entonces, hemos topado 3 puntos. A ver si hay una consulta, dice. El precio de equilibrio es la zona en la que las personas más tiempo pasaron. Exactamente, exactamente, Jasmine. Es el precio en los que más tiempo pasaron. Lo importante no es entender eso que más tiempo pasaron, sino entender qué hay detrás de eso. Como dije, desde un punto de vista de psicológico, ¿por qué pasa la gente más tiempo en esa zona? Desde un punto de vista del mercado, ¿por qué? Porque hay más liquidez, hay más volumen, es como, en pocas palabras, hay más dinero. Es más fácil comerciar en esas zonas y por eso se crea esas zonas. Y por eso siempre digo que los traders se pusieron de forma inconsciente, porque no todos es que le preguntaron al otro, ¿tú dónde vas a estar? Sino que de forma inconsciente crearon ese nivel y dijeron, ¿sabes qué? Aquí nos estamos sintiendo cómodos, aquí hay liquidez, aquí hay volumen, movámonos en esa zona. Entonces esa zona es de lo que nos voy a entender el pulso de mercado. ¿Por qué? Porque como te dije, el mercado sabemos solo qué es lo que hace, oscilar, ¿verdad? Oscila, alza, baja, alza, baja, alza, baja, alza, baja. Entonces cuando el mercado se movió en una zona más tiempo, y por ejemplo en este ejemplo que tenemos de lo que pasó en el euro, fíjate aquí, abrió el mercado, ¿verdad? Ya teníamos nuestro precio de equilibrio, 1.1398. El precio sube a lo que comienza este mes, sube. El mercado encuentra esta zona de rechazo porque es una zona de sobrecompra. En este caso se dio muy bien. ¿Dónde regresa el precio? El mercado tiene memoria, por eso existen los patrones, por eso existe el análisis técnico. Regresa a la zona donde se siente confort. Todo esto de aquí. Si bien toda esta zona que es de aquí es la zona de confort del precio, el nivel donde más confort sienten es ese, el 1.1398. Entonces regresa a esas zonas. Entonces, ¿de qué te sirve saber esa zona? Porque puedes también utilizarlo como objetivo. Una estrategia busca de rebotes en las zonas de sobrecompra, siempre y cuando den los patrones de vela adecuados, como se dio en este caso, que fue muy bien. Objetivos, pues, precios de equilibrio. Objetivos, niveles del área de valor. Entonces, cuentas, es como que vamos jugando con las ideas que nos va formando. Precios de equilibrio son objetivos. Las áreas de valor también. Soporte de resistencias también. Entonces, tú entiendes cómo se encuentra el precio con respecto al precio de equilibrio. Ya sabes dónde estás parado. Y entiendes, es como que tienes tu GPS y sí te ayuda a pararte. Por ejemplo, si yo pusiera el gráfico, voy a poner un gráfico aquí para que lo veamos, así nada más.
Si yo pusiera el gráfico así nada más, ¿dónde está el precio de equilibrio? Yo sé que se puede transar soporte, resistencia, poner 20 medias móviles, esas cosas sí, posiblemente funcionen, pero para esta teoría te ayuda a entender que, ok, ¿cómo se encuentra el precio con respecto a qué? Y así sabes dónde estás parado. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Espero haber podido responder a la consulta. Perfecto. Entonces, después de haber visto los tres puntos de vista, que era la apertura de los ciclos, la estructura del market profile de la subasta y las aperturas. Entonces, ahora me voy directamente a los tipos de apertura, porque ya nos vamos a hacer la pregunta siempre. Cada vez que comienza, ¿verdad?, un ciclo, ¿cómo se encuentra el precio con respecto al equilibrio? Ahora, vamos a ver las aperturas, porque las aperturas son claves y eso nos va a indicar cómo se encuentra el sentimiento de mercado. En este caso, ¿qué significa que el precio abra dentro de toda la zona de conformidad? Eso se interpreta como que el mercado está conforme, está feliz en esa zona, está feliz entre el 1.1476 y entre el 1.1350. En el largo plazo, compradores y vendedores, inversores, scalpers, swing traders, los que sean, fondos de inversión, bancos, de una forma u otra, están conformes en esa zona. Eso es mucha información, es valiosa. Por eso es lo que te digo, cuando el precio ya está aquí y se aproxima a zonas de sobrecompra y sobreventa, si en el pasado se sintió cómodo en esa zona, posiblemente quiere intentar mantenerse en esa zona, como lo está haciendo ahora. Y en teoría de chartismo, ¿qué significa? El mercado está consolidando, está cómodo en una zona, no quiere hacer tendencia. ¿Ok? Entonces ahí vamos entendiendo una parte muy importante. ¿Qué pasa cuando el mercado abre encima del área de valor? Tengo otra consulta, me dice. Sí, el Market Profile se puede descargar gratis. Es en la página, su creador lo da gratis en una página. Al final del webinar yo mandaré la dirección. Su creador lo da gratis en su página web. ¿Ok? Entonces, yéndome a la cuarta parte. El precio, la otra forma de abrir es encima del área de valor, que es todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De cierta forma el precio abre encima de su zona de conformidad. Aquí lo que tengo que pensar en mi mente es, ok, los compradores están iniciando un ciclo con intenciones de llevar el precio a nuevas zonas, en este caso al alza. Ok, entonces la siguiente pregunta que tengo que hacerme es ahí. ¿Están demostrando la suficiente fuerza para mantener el precio encima de esas zonas o no? Esa pregunta es clave. Voy a poner el ejemplo aquí, el neozelandés versus el dólar americano. ¿Qué es lo que pasó? Para mostrar un ejemplo más práctico, más visual. No, porque teóricamente normalmente nos podemos quedar con la duda. Aquí comienza el ciclo de febrero. Yo pregunto, ¿cómo abre el precio con respecto al nivel de equilibrio? En este caso, el nivel de equilibrio para todo este mes es el 0,184. Abrió el mes, de cierta forma, en zona de sobrecompra. Sí, los compradores tuvieron la intención de mantener en esa zona. Y el precio tranquilamente pudo haber seguido subiendo, sin ningún problema. El precio puede hacerlo. Uno de los puntos de vista que yo siempre tengo es que el precio puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Pero en este caso, como estamos analizando con Market Profile y entendemos que está encima en una zona de sobrecompra y está alejado del precio de equilibrio, yo siempre tengo que hacerme esa pregunta, ok, por más que esté con sentimiento alcista, ¿cuáles son mis niveles de referencia para identificar si es que en verdad los compradores todavía tienen la fuerza de mantenerlo o no? Entonces, si abre encima de esta zona, yo sé que está en una zona de compra, el área de valor se transforma también en una zona de soporte y resistencia. En este caso se transforma en una zona de soporte. El nivel 0,6843 es una zona de soporte. Porque si bien ahora el precio ya bajó y decimos, sí, regresó al precio de equilibrio, lo que sea, es otra cosa. Sabemos que es muy diferente cuando el precio está aquí. No sabemos qué va a pasar. Pero sí tengo mis niveles de referencia. Sí sé que está en una zona de sobrecompra. Sí sé que está alejado del precio de equilibrio. Y es información muy, muy, muy valiosa. Entonces, ¿qué es lo que tomo en cuenta en ese punto? Me hago la pregunta, ¿el precio, por más que está con un sentimiento, en este caso alcista, tendrá la capacidad de mantener esa compra? Esa pregunta tengo que hacerme siempre que yo vea que el precio está encima del área de valor o en zona inferior. Siempre tengo que hacerme esa pregunta porque así me ayudará a entender si es que tienen fortaleza o no. En este caso, ok, abre con compra, abre con fuerza, con sentimiento alcista. ¿Cuáles son los niveles de soporte para volver a reingresar a la compra? 0,6843, área de valor. Se transforma en un nivel de soporte.
leyendo con la estructura del market profile, entre un nivel de soporte y una zona ideal para buscar la compra nueva. De igual forma, es una zona clave que si es que el precio rompe, también le tomaré un punto de vista con que el precio ya va directamente al precio de equilibrio. Me voy explicando, entonces, esto es muy importante. Por eso yo siempre digo, confirmar con los patrones de precio cuando se aproximan los niveles de soporte y resistencia. ¿Okay? Entonces, lo clave de este paso número 4 es hacerse la pregunta. ¿El precio está demostrando la suficiente fuerza para mantener el sentimiento o retornará al precio de equilibrio? Porque, como siempre digo, el precio solo puede hacer dos cosas. Regresar al precio de equilibrio o continuar en busca de otro nuevo. Uno ya se va haciendo las preguntas, va entendiendo, sí, en verdad, en base a esta estructura el precio se mueve de tal forma. ¿Se respeta o no respeta estos niveles? ¿Ok? Entonces es muy importante ese punto de vista. Perfecto. Entonces ese sería el siguiente punto. ¿Cuál es el otro punto que tomo en cuenta? Una de las claves del Market Profile es entender, se le da más importancia al valor que al precio. ¿Qué es el valor? Habíamos dicho, se interpreta, es más o menos los mismos conceptos del valor, el equilibrio. El valor se interpreta como la zona donde hubo pasaron más tiempo. En este caso, sabemos que es del 70%. De todo el mes de enero fue esto que está de color rojo. De todo el mes de diciembre fue toda esta zona de aquí. Eso se interpreta como el valor. ¿Por qué valor? Porque si el mercado pasó más tiempo ahí, de cierta forma es como que si pasó más tiempo ahí representa que por más que se sintieron cómodos, significa que tanto compradores o vendedores le dieron valor a esa zona. De alguna u otra forma tenía significado esa zona para ellos. Entonces, por eso se interpreta como valor. Cuando el precio es menos importante que el valor en este caso. Porque el precio solo es oscilador, pero el valor es la zona donde mayor compromiso hubo. Entonces, por ende, tiene mayor representatividad en base a esta teoría de market profile. ¿Ok? Entonces, también nos ayuda a entender el sentimiento de mercado. ¿Cómo comparo eso? Tengo que comparar áreas de valor. Comparar. En este caso, si esta fue la del mes de enero, tengo que comparar con respecto a la anterior. Esta fue la del mes de diciembre. Entonces, desde un punto de vista sencillo, yo pregunto, les hago una pregunta, me pueden poner en el chat. ¿Qué sentimiento interpretan con que abre el mes de febrero en base a las dos áreas de valor? En base a esta y esta. No en base al precio. El precio abrió aquí. ¿Qué transmite el área de valor? ¿Sentimiento alcista o sentimiento bajista? Si comparamos las del mes de enero con el mes de febrero. Enero con diciembre, perdón. Exactamente, es un sentimiento bajista. Abre con un sentimiento bajista. Entonces, como digo, o sea, en la teoría de market profile se le da más peso al valor que al precio. Entonces ya voy formando un criterio más amplio. He llegado a la conclusión de que el mercado abre en una zona de sobrecompra, abre alejado del precio de equilibrio y abre con un valor que ya viene con un sentimiento bajista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dije al principio de todo esto? Yo lo que tengo que hacer es llegar a una conclusión de qué sea más probable que suceda. De ser bajista o de ser alcista. Entonces, con todas estas huellas que está dejando el mercado, es más probable que se vaya a la baja o a la alza. Ya mostraba la debilidad de antemano. Claro, el precio pudo haber hecho lo que él quiso, llegar aquí y subir a la alza y irse. Tranquilamente lo pudo hacer. Pero esto es un juego de probabilidades. Y si yo voy aumentando en base a este análisis, me doy cuenta que en verdad el precio ya mostraba la debilidad de antemano. Y así se va formando un criterio, un análisis para llegar a eso que dije. Se llega a un punto de vista de que o soy alcista o soy bajista. ¿Qué es más probable que pase? En este caso, la suma de análisis nos va dando un punto de vista de que mostraba más debilidad del instrumento, por más que el precio estaba subiendo. Entonces, así voy teniendo un punto de vista más amplio. Entonces, eso es lo clave, comparar las áreas de valor. Hay áreas de valor que están, en este caso, está una más abajo que otra. Hay otras que el cuerpo de uno está dentro de la otra. ¿Ok? Entonces, eso también nos da información. Como dije, ¿qué significa cuando un área de valor es pequeña? Significa balance, significa equilibrio. ¿Qué significa cuando un área de valor es amplia? Tendencia, dirección. ¿Ok? Entonces, muy importante tomar en cuenta cómo se encuentran las áreas de valor. Patrones muy, muy claves.
Llegamos a un punto de vista, ok, yo digo, ok, llego y ahora soy bajista. Soy bajista. Perfecto, llego a esa conclusión. Si soy bajista, el mercado está, la siguiente parte del análisis es, ¿el mercado está aceptando tus puntos de vista? Esa pregunta es clave, porque yo puedo ser terco y decir, se va a la baja, se va a la baja, cuando no es así. Si yo, por ejemplo, llegué aquí a la conclusión de que soy bajista, ok, busca que te dé confirmación. ¿Quién? El market profile mismo. Ahí es lo que yo entro y siempre les analizo en mediano y corto plazo. Esto es lo macro. Esto es lo que marca todo, analizar en largo plazo. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera ola del mercado. Sabemos que en más corto plazo, si bien hay niveles, hay patrones que se respetan, de cierta forma es un poco más de ruido. ¿Okay? Porque puede pasar 2, 3 semanas y comienza a ser una tendencia bajista que uno dice, ya, se va toda la baja. Y uno abre el gráfico de un día, de un mes, una semana y se da cuenta que eso solo es una corrección, te das cuenta, todo es a la alza. ¿Okay? Entonces, por eso es importante ver los ciclos grandes y tener de ahí ir al corto plazo. ¿Para qué? Para buscar confirmaciones. Y la clave es el timing en la entrada. El timing es la zona en la que vas a entrar. ¿Okay? La zona en la que se entra el mercado. Entonces, ahí entro y busco la confirmación del mercado. Busco zonas, igualmente, puntos de equilibrio, zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, para poder buscar una mejor zonas de entrada. Igualmente, las de corto plazo, aunque parezcan que no importan mucho, importan muchísimo. ¿Okay? Entonces, buscar la última confirmación en el corto plazo. Hacer el mismo análisis. ¿Cuáles son las zonas de sobrecompra? ¿Cuáles son las zonas de sobreventa? ¿El precio abre en equilibrio? ¿El precio abre desequilibrado? ¿Cómo se encuentran las áreas de valor previas? ¿Okay? Entonces, se va haciendo una conjugación de análisis. Por eso, en todos los análisis que yo hago de los lunes y los miércoles, comienzo desde lo largo plazo y me voy al corto plazo. Pero siempre con la perspectiva de largo plazo, que cómo influye en el corto plazo. Yo sé que es un poco confuso al principio, pero todo es cuestión de práctica nada más. ¿Ok? Entonces, muy importante tomar en cuenta. Perfecto. Y por último, bueno, ya de cierta forma lo recalqué, es el análisis de múltiples temporalidades. Me están poniendo que no se escucha. ¿Me pueden confirmar los demás si me están escuchando claramente? Ok. Abel, no entiendo, me dice, te estás posesionando. Bueno, parece que es una broma. Bueno, vamos a continuar con eso. En este caso, lo de que ya estaba recalcando era lo de las múltiples temporalidades. Tener en cuenta siempre lo macro, después ir a mediano plazo y después ir a mucho más corto plazo. ¿Para qué? Para tener los niveles de referencia, porque es el timing de entrada. Un ejemplo de esto, ¿qué es? Veamos. Ayer lo veíamos en el webinar y vimos también cómo se forma este market profile y lo comparamos con el día anterior. Y es un patrón que indica consolidación. Y como dije al principio de la sesión, el mercado consolida y hace tendencia, consolida y hace tendencia. Entonces, si yo solo me fijo en el nivel de largo plazo, yo sé que está aquí, yo sé que están los niveles muy claves, ¿verdad? Que son de mucha importancia, pero no me ayudan tanto para el timing de la entrada. ¿Ok? Entonces, si bien son niveles de referencia en los que se ponen posicionamientos de límites y todo eso, la clave también está en el corto plazo. ¿Por qué? Supongamos que aquí comenzó el ciclo. Comenzaba el ciclo. Y ya teníamos una perspectiva de que el mercado iba a ser un movimiento direccional. El precio está alejado totalmente de los niveles de largo plazo. Los he puesto en color rojo, perdón, en color verde y color azul. Este es el 0,6843, sabemos que es el precio de equilibrio de largo plazo. 0,6909 es el precio de equilibrio de mediano plazo. Y este pequeño de aquí sabemos que es el precio de equilibrio de corto plazo. ¿Cómo uno todas esas jugadas? ¿Cómo uno todo para poder tener un punto de referencia? Se encuentra alejado
del nivel de equilibrio de largo plazo, mediano plazo. Entonces, ¿cómo busco un posicionamiento correcto? Yo sé que va a haber un movimiento direccional, no sé si va a ser al alza o a la baja. Entonces, después de hacer todo un contexto general, como dije, ¿a dónde llego? Llegué a un punto de vista bajista. Si yo llego a un punto de vista bajista, para la clave del timing de entrada es analizar en el corto plazo. En este caso, sé que esta es una zona de sobrecompra en el corto plazo. Sé que esta es una zona de sobreventa. Entonces, he llegado a una conclusión. Primero, estoy con un punto de vista bajista. Segundo, espero un patrón direccional, o sea, de alta volatilidad para la jornada de mañana. Tercero, ¿qué es lo que me falta? ¿Cuál es la zona de entrada correcta? La clave, como habíamos dicho, es la zona cómo abre el ciclo. Aquí, ¿verdad? Entonces, zonas de entrada, ¿cuáles se transmiten en el corto plazo? Zonas de sobrecompra o rompimiento de la zona de sobreventa. Si se fijan, esas zonas no están en gráficos de largo plazo, están en gráficos de corto plazo, en el profile de corto plazo, porque también es importante. Y así puede ser un mejor posicionamiento que decir solo abrir el gráfico de 4 horas y ver una vela y decir, oh, se me fue el movimiento. En mi opinión, la clave es el timing. El timing se ayuda a entender cuando se lee también la estructura de corto plazo. Entonces uno entiende que si sabe que es una zona de resistencia ese punto y si dan los patrones de precio adecuados en gráficos de 1 hora, de 4 horas, se puede buscar las zonas de entrada. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, llegamos a un compacto desde lo grande a lo pequeño. Y lo pequeño es para buscarnos entradas correctas. Lo grande es para que nos dé el sentimiento de mercado, los niveles de mucha trascendencia. Y mediano plazo y corto plazo para confirmar esos niveles. ¿Ok? Solo una cosa quería resaltar esto nada más antes de terminar. Siempre yo pongo los niveles de largo plazo de color azul. Los colores de mediano plazo los pongo de color verde. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, los colores verde que aparecen aquí son los mismos niveles de mediano plazo y los colores azules son los mismos niveles de largo plazo. Solo los pongo aquí para poder tener cómo están los niveles en contexto total. ¿Ok? Nada más que eso. Quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda, me encantaría respondérsela. Sé que es un tema amplio, pero tranquilos que el video estará subido en nuestro canal de YouTube para que los puedan repasar. Y de igual forma, me pueden hacer las preguntas que quieran ahora o me pueden escribir cuando quieran a mi correo electrónico o al WhatsApp de la empresa. ¿Ok? No hay ningún problema. Es un tema amplio, se necesita mucho repaso, pero en mi opinión es lo que me permite leer el mercado de una manera más objetiva. ¿Ok? A ver, tenemos una consulta, dice, ¿cómo podemos actuar ahora con el par euro ese dólar? En 4 horas hay un patrón alcista. ¿Cómo hacemos con el gráfico de 30 minutos para ingresar a si va en compra? Vamos a ver. Si te das cuenta, el Market Profile no te dice dónde entras y dónde sales, sino te ayuda a plantearte estrategias, ¿verdad? Eso es muy importante. A ver, vamos a ver, dice, en 4 horas hay un patrón alcista, dices. ¿Te refieres por el patrón de precio que está en la zona de sobreventa, perdón? Ya. Supongamos que con el análisis llega de ese punto de vista. En mi opinión, la vela parece que sí es un patrón confiable, pero no es un envolvente total. Toda esta parte del cuerpo no le alcanza. Que eso es un punto importante. En mi opinión, no es una vela de clave de reversión, como por ejemplo si fue esta de aquí. Porque esa vela era una pin bar mucho más clara. Pero de todas formas, supongamos que da el patrón ahí para hacer el análisis. Yo sé que aquí, entonces, ¿qué es lo que me traduce? Que en el largo plazo buscaríamos una compra, por esta razón de aquí, porque está en una zona, en soporte, porque está en una zona de sobreventa, porque el precio está lejos del precio de equilibrio y porque está en una consolidación. Perfecto, eso nos ayuda a entender que tenemos un sesgo alcista. ¿Cómo haríamos para entrar? ¿Cómo un punto de vista? Punto de vista, mediano plazo, el precio también se encuentra muy desequilibrado. ¿Ok? Perfecto. Precio apoyado en soporte de largo plazo, desequilibrado del mediano plazo, es como un imán para el precio. Perfecto. Segundo apoyo. Tercer apoyo. ¿Por qué no, en mi opinión, todavía no, en el corto plazo no buscaría la compra? Por esta razón.
El precio, en mi opinión, debería abrir encima del área de valor. Debería estar por aquí, de corto plazo. Porque ahí comenzaría con un sentimiento de mercado ya de por sí alcista, a pesar del fuerte impulso de venta. Mientras el precio no cierre la jornada en un posicionamiento de esta manera, la señal no es clara. No es clara. Es como que estoy peleando con el impulso. Y por más que sé que es un soporte de largo plazo, que es de este nivel 1.1315, 50, perdón, necesito esperar esa confirmación al corto plazo. ¿Por qué? Porque así me está confirmando el sesgo en el corto plazo, como dije antes, para un posicionamiento correcto, de que el sentimiento sí es bajista, perdón, el sentimiento quiere cambiar, ¿ok? Entonces, por eso digo, jugar con todas las temporalidades. Perfecto. Perfecto, ¿quieres hacer hay alguna otra consulta? Perfecto. Si no hay más consultas, les quería invitar, pueden ver el video nuevamente en nuestro canal de YouTube. Estará subido dentro de poco, más tardar mañana temprano. Les invito a que nos puedan seguir con nuestros webinars en los análisis de mercado. Normalmente allí es con práctica, con ir fogueándose, cometiendo errores y se va aprendiendo estos patrones. Les invito a que estén atentos a los webinars. Normalmente son los lunes y los miércoles, análisis de mercado. Cualquier duda, cualquier consulta que necesiten, por favor, comuníquense con nosotros. Estamos abiertos a darles toda la asesoría que necesiten. Ha sido un gusto estar con ustedes y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.